Los ingredientes son una cebolla cortada en tira, un chile dulce cortada en tira, 4 piernas y una pechuga de pollo. Puede usar muslo si desea. Vamos a necesitar 5 a 7 papas chiquitas, 3-4 tazas de crema guatemalteca, 3 ajos picados, un jitomate cortada en tiras y también opcional el loroco. Para sazonar el pollo vamos a necesitar una cucharada de consomé, una cucharada de sal, media cucharada de pimienta negra, media cucharada de adobo y media cucharada de comino. Primero sazonamos el pollo con los condimentos y al sazonar vamos a la estufa. Agregamos una cucharada de aceite a una olla y agregamos las piezas de pollo. En este caso estamos sellando el pollo de ambos lados por unos 3 a 4 minutos de cada lado. Al momento que está sellado el pollo vamos a agregar la cebolla y el chile dulce juntamente con el ajo picado y lo sofreímos por unos 5 minutos. Ya que sofreímos la cebolla y el chile dulce, vamos a agregar los tiras de tomate y lo dejamos cocer por unos 5 minutos más. Ya que pasaron 5 minutos vamos a agregar las papas y también agregamos 3/4 taza de agua y lo tapamos. Ya que pasaron 10 minutos, la papa está media cocida y en este momento vamos a agregar el loroco. Y finalmente agregamos la crema. Y lo dejamos cocer por unos 15 minutos más. Así quedó su platillo. Se puede acompañar con arroz o tortillas.